En el episodio de hoy, que vamos a dedicar a las estadísticas del teletrabajo, vamos a empezar hablando de una analogía. Y enseguida vais a entender por qué quiero hacer esta analogía. Y es la siguiente. Si quieres que se te considere escritor o escritora, vas a tener que pasar por una serie de preguntas. Y básicamente es, ¿cuándo se te puede considerar escritor o escritora? ¿Cuándo escribes tu primer libro? ¿Cuándo publicas tu primer libro? ¿Cuándo vendes tu primer libro? ¿Cuándo puedes vivir de los ingresos que te generan tus libros? Es decir, alguien que ha escrito 4 libros, pero no ha publicado ninguno, ¿puede llamarse escritor o escritora? Alguien que ha escrito 4 libros, ha publicado 3, pero no ha vendido ninguno, ¿puede llamarse escritor o escritora? Alguien que ha publicado un libro y ha vendido ya un ejemplar de ese libro, ¿se puede considerar escritor o escritora? ¿O hace falta que los ingresos generados por todos los libros que haya escrito y publicado le permitan vivir, sin necesidad de tener otro trabajo u otras fuentes de ingresos? En cualquiera de esos estadios se puede discutir si alguien ya tiene esa categoría de escritor o escritora, o si todavía no, o si falta algo, o si es un tema de calidad, porque a lo mejor tienes muchos libros publicados, pero dicen, pero es que son de muy mala calidad, entonces no se te puede llamar escritor, no se te puede llamar escritora. Realmente, ¿cuándo se te puede asignar esa cualidad o esa categoría de que estás dentro de esa categoría no ya profesional, sino de actividad de la escritura? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos del diseño y gestión de los lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos sobradamente. ¿Y por qué hago esta analogía? Pues lo vas a entender enseguida. Cuando acudes a un evento y alguien menciona que, según las estadísticas actuales, el 50% de las personas teletrabaja y que por tanto ya la estrategia de real estate, la estrategia inmobiliaria, la estrategia de facilities, la estrategia de diseño tiene que ser diferente debido a esta implantación ya del teletrabajo que habría llegado para quedarse. Pues claro, cuando al mismo tiempo vives en el mundo real y pones un pie en la calle y empiezas a ver la gente que teletrabaja y dices, pero si aquí no teletrabaja nadie. ¿Dónde está ese 50% que me estaban diciendo? Ese 50% además está apoyado, no es que se lo inventaran las personas del evento, sino que está sustentado en estadísticas, ¿no? que se publican, que se afirma que el 50% de las personas ya teletrabaja. Y claro, aquí habría que empezar entonces a matizar, ¿no? Y si empiezas a definir un poquito más qué estás considerando como teletrabajo, a lo mejor si la frase la haces un poquito más larga, podrías llegar a decir que el 50% de las personas teletrabaja al menos media jornada a la semana. Eso a lo mejor sí que podría ser. Sí que puede ser que haya personas que de manera habitual tienen su trabajo presencial y que a lo mejor el jueves por la tarde les permitan irse a su casa para trabajar desde allí. O a lo mejor un día a la semana que se pueda ir rotando entre compañeros del departamento, o que se pueda ir asignando con antelación, o que se puedan ir acordando incluso sobre la marcha, es decir, pues mira, tienes 4 días al mes en los que no tienes que venir a la oficina, o 4 tardes al mes, variables, fijas, lo que sea, y que se pueda reducir de esta manera en un cierto porcentaje el tiempo en el que se obligue a estar en la propia sede, en la oficina. Eso sí es posible, que haya un 50% de personas que tengan esa posibilidad de en algún momento no tener que ir a la oficina de una manera pues tan rígida y presencial como el resto de la semana. Ahora bien, suelo preguntarme lo mismo. Alguien que a lo largo de la semana pues va a trabajar de lunes a viernes por la mañana y por la tarde, y que una de esas tardes pues se puede quedar en su casa a teletrabajar, pero el resto si partimos la semana en 10 medias jornadas,
y tienes que estar 9 medias jornadas en la oficina y una media jornada sin necesidad de ir a la oficina, ¿estás teletrabajando? ¿Realmente se puede decir que el teletrabajo ha llegado para quedarse y todo ese tipo de afirmaciones? ¿Realmente eso va a hacer que la empresa en la que trabajas tenga que modificar su estrategia inmobiliaria? ¿O su estrategia de facilities? ¿O su estrategia de expansión? ¿O lo que sea? Si realmente es un ratito a la semana lo que se te está permitiendo no ir. Es más, cuando oigo este tipo de... Eso ya me lo habéis oído varias veces. Cuando oigo este tipo de afirmaciones de que se permite teletrabajar el jueves por la tarde, realmente dices, hombre, la gracia está en no tener que ir a la oficina. Si ya has tenido que ir por la mañana, volver a tu casa para seguir teletrabajando por la tarde, pues no tiene ningún sentido. Ya te quedas en la oficina y terminas allí. Eso de volver a casa con otra vez el viaje de vuelta y cuando llegues tener que volver a ponerte otra vez y demás, eso no es productivo de manera habitual. Habrá casos que sí, pero de manera habitual se está perdiendo una eficiencia pues bastante grande, precisamente por las interrupciones, viajes, desplazamientos y todo esto, ¿no? Ahora, que te digan, no, mira, un día no tienes que venir. Bueno, pues ese día te facilita las cosas. Ese día te evitas, pues lo que es sobre todo pues, el desplazamiento, incluso pues el comer fuera si es necesario, lo que sea, ¿no? Y eso puede tener más sentido. Ahora bien, ¿estás teletrabajando? ¿Realmente estás teletrabajando? O sea, si tú a lo mejor el miércoles no tienes que ir a la oficina, pero el lunes, el martes, el jueves y el viernes sí, ¿se puede decir que el teletrabajo ha llegado para quedarse? ¿Estás teletrabajando? Claro, yo tengo una interpretación bastante clara. No, no estás teletrabajando. Estarías teletrabajando si de manera habitual no tienes que ir a la oficina. De hecho, estarías teletrabajando de manera clara si nunca tuvieras que ir a la oficina, solamente de manera excepcional. Ya si hay que compartir el tiempo, bueno, pues ya estaríamos hablando de estos términos de trabajo híbrido, ¿no? Que tan, convenientemente se han puesto de moda en el último año. Que bueno, es decir, pues unos días en la oficina, otros días fuera de la oficina. Bueno, decir que se está teletrabajando es que tampoco lo es. De ahí que este término de trabajo híbrido haya venido a implantarse sí que de manera más permanente. Lo que ocurre es que, bueno, decir trabajo híbrido pues es normalmente tener un 90 o un 95% del tiempo en la oficina y un 5 o un 10% de ese tiempo fuera de la oficina. ¿Es trabajo híbrido? Sí, técnicamente sí. ¿Es trabajo presencial en la práctica? Sí, es trabajo presencial. O sea, no tiene nada que ver con teletrabajo ni nada por el estilo, ¿no? Claro, pero entra en las estadísticas. Si en las estadísticas estás incluyendo como teletrabajador o teletrabajadora a cualquier persona que en algún momento de la semana o de la quincena o del mes pueda no ir a la oficina una tarde o un día para trabajar desde otro sitio, claro, la cifra de teletrabajadores sube mucho. Sube mucho porque sí que puede ser que haya muchas empresas que den esas opciones en casos excepcionales, es decir, no de manera continuada. Incluso lo que estamos diciendo, aunque sea algo continuado, pero sea proporcionalmente irrelevante, o no irrelevante, pero siempre en desventaja con respecto al presentismo, pues tampoco lo consideraríamos unos teletrabajadores. Simplemente gente que de vez en cuando puede no ir a la oficina. Y que además, con toda lógica, como dicen, no, nosotros damos la opción de que no vengan, pero ellos vienen. Pues porque esto de ir unos días sí, unos días no, al final lo que te obliga es a llevar contigo siempre toda la documentación que necesites y a lo mejor los libros de consulta los tienes en la oficina en vez de tenerlos en tu casa, por ejemplo, o tienes pues eso, documentación que tienes que ir contrastando, que tienes que ir trabajando día a día y dices, bueno, me resulta más fácil dejarlo todo en la cajonera de la oficina y venir mañana y continuar, que llevármelo todo conmigo para seguir trabajando mañana y volver a traerlo el próximo día otra vez. Eso es poco eficiente. Y claro, pues sí que es verdad que llegados a esos puntos puede haber mucha gente que diga, oye, si tengo que venir a trabajar 4 de 5 días cada semana, pues ya vengo el quinto y aquí lo tengo todo preparado, ¿no? Evidentemente el teletrabajo tiene las ventajas de la conciliación familiar y todo esto, pero claro, la conciliación familiar no es algo de un día. Entonces, cuando se te dice que la gente que teletrabaja pues puede, por ejemplo, llevar a los chavales al colegio, hombre, si teletrabajas un día a la semana, ¿qué pasa con los otros 4 días? ¿No van los chavales al colegio?
Y claro, si tú ya tienes implantado un sistema en tu familia o en tu vida personal para solventar el problema de llevar a los chavales al colegio teniendo tú que ir a la oficina, pues entre hacerlo 4 días a la semana o hacerlo 5, la diferencia no es tan relevante como hacerlo siempre o no hacerlo nunca. Eso está claro. Si ya tienes solucionado el problema y tienes un sistema de manera continuada, realmente lo que te aporta no ir ese día, esa mañana o esa tarde, pues no estamos hablando de que esté siendo decisivo, ¿no? Por eso cuando se habla de las estadísticas en todo esto relativo a los lugares de trabajo, bueno, hay que tener un cierto cuidado. Se hacía una comparativa también, no sé si en el mismo evento o en otro, porque ya la memoria se me entrecruza, cuando decían que, bueno, pues se hablaba de que las personas que teletrabajaban tenían una productividad muy alta, pero sin embargo los managers de equipo, los supervisores, no decían eso, decían que tenía una productividad más alta la gente que iba a la oficina. Parece como que la percepción de la productividad varía según si es la persona que está trabajando en su casa o si es alguien que le supervisa. Y claro, esto al final no deja de ser algo pues de percepción, ¿no? de sensaciones. Y lógicamente a cualquier persona que supervise le resulta mucho más sencillo supervisar a alguien que está allí a la vista, a 3 metros de distancia, que a alguien que está en su casa y que no lo estás viendo. Entre otras cosas porque todavía en culturas como la nuestra se confunde la productividad con la dedicación, ¿no? Y el sufrimiento con el trabajo y todo este tipo de cosas, ¿no? No puede ser que alguien saque el trabajo adelante sin sufrir por ello. Si no está sufriendo es que no está trabajando. Y claro, pues si no está trabajando, entonces hay que darle más carga de trabajo hasta que por fin se consiga que lo pase mal. Y entonces ya sí, ahí ya se ve esa cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo tiene que ser para conseguir una mayor eficiencia y para conseguir también una mayor eficacia. Pero no porque sí. Esforzarte el doble para hacer algo que podías hacer con la mitad de esfuerzo, me dirás qué sentido tiene. Pero para alguien que supervisa en culturas como la nuestra, pues parece que tiene más sentido, ¿no? Parece que alguien se está esforzando más y que, bueno, pues que eso es de lo que se trata ahora, ¿no? Cuando realmente no debiera ser así, pero estamos en el mundo real como estábamos diciendo al principio. Por lo tanto, cuando se ven estas estadísticas que las ves tan alegremente publicadas, de, el teletrabajo llega a tanto y bueno, pues es como cuando te pones a ver la previsión meteorológica, ¿no? Y te dicen que pues a partir del próximo miércoles llega una borrasca que llega, bueno, y llega, pero a lo mejor llega a una zona de tu país, ¿no? Y en el resto de las zonas, pues no. Y claro, pero sin embargo el titular dice que llega a tu país, ¿no? Imagínate, pues la borrasca no sé cuánto llega a España el próximo miércoles y trae lluvias y vientos y no sé qué. Y a lo mejor esa borrasca afecta a 5 provincias de España y hay otras 47 o las que sean que no se ven afectadas por esa borrasca, o yo qué sé, dice España, que es donde yo estoy, piensa en tu país, donde estés, pues que probablemente sea bastante más grande que las zonas afectadas por asuntos locales, ¿no? Y efectivamente, sí, vale, se puede, o sea, realmente es cierto lo que se está diciendo, pero se está dando una sensación que no se corresponde con la realidad al final, al uso, ¿no? Con esto del teletrabajo es lo mismo. Si cualquiera que se quede en casa, como quien dice, unos minutos a la semana, ya se considera teletrabajador o teletrabajadora, pues esto pues evidentemente engrosa las estadísticas. El problema es que si se vende como tal, puede llegar a convencer a los responsables de las empresas de que tienen que tomar unas estrategias basándose en esos datos, si esos datos los dan como algo real, que les van a hacer inexorablemente ir hacia un fracaso pues bastante grande, y la verdad es pues que a darse una torta bastante importante, porque van a basar su estrategia en una realidad de teletrabajo que no existe. Y de hecho, claro, imagínate, es una cuestión bastante clara. Imagínate que en la empresa en la que estás, dicen, venga, 3 días en la oficina y 2 días en casa. ¿Estáis teletrabajando? Pues según las estadísticas, sí. Pero mira, al mes que viene, pues os dicen, oye, mira, que esto lo cambiamos y que en vez de 3 días en la oficina van a ser 4. 4 días en la oficina y 1 día en casa.
¿Seguís teletrabajando? Pues según las encuestas, sí. Según las encuestas es lo mismo. Según esas estadísticas, vamos a ver más que encuestas, estadísticas. Según esas estadísticas, seguís teletrabajando. Y es lo mismo que estéis 2 días, que estéis 1 o que estéis medio. Luego diciendo, no, mira, pues realmente os podéis quedar en casa el viernes por la tarde. El resto del tiempo tenéis que estar en la oficina. ¿Sigue existiendo el teletrabajo dentro de tu empresa? Pues hombre, sí, pero vas viendo que no es lo mismo, ¿no? Y de hecho, claro, incluso vitalmente, si alguien se plantea, es algo que ya hemos tratado en otras ocasiones, ¿no? Lo del libro de teletrabajar desde el pueblo. Si alguien se plantea que como tiene teletrabajo se puede ir a vivir a una zona a lo mejor rural o alejada de donde esté su oficina, porque desde allí puede teletrabajar y se cambia de residencia, pues lo primero que tiene que asegurarse es de que realmente tiene teletrabajo, porque si le van a hacer ir a la oficina 3 días por semana y teletrabajar 2, pues oye, muy lejos tampoco te vas a poder ir, porque vas a tener que estar en la oficina bastante tiempo y a lo mejor pues ya no te interesa tanto el viaje que te tienes que dar ese día a la semana o esos 2 días a la semana o esos 3 días a la semana, cambiarte de residencia, porque a lo mejor te es más cómodo donde estés ahora. A lo mejor sí, en cada caso es diferente. Pero lo primero que hay que asegurarse y confirmar es que realmente el teletrabajo que vas a tener es suficiente como para poder considerarte teletrabajador o teletrabajadora. Claro, por eso ponía la analogía del escritor o del cantante. ¿Cuándo te puedes considerar cantante? Cuando grabas un disco, cuando vendes un disco, cuando haces una colaboración, cuando participas en una obra de teatro. ¿Cuándo te puedes considerar cantante? ¿Cuando vives de ello? Mientras tanto no, o cuándo, ¿no? O sea, es una situación de, digamos, de definición. Imagínate que mañana saliera una estadística en la que todo el que haya salido en una red social con un vídeo corto, pues cantando cualquier cosa, se le incluya como cantante. Pues lo mismo te sale que en tu país hay un 80% de cantantes, o un 70%, o que según edades, lo mismo en algunas franjas de edad todo el país es cantante. Y realmente es cantante alguien que ha cogido con su móvil y se ha grabado durante 30 segundos canturreando algo y lo ha subido a una red social. Pues si consideras que eso no es suficiente, ¿dónde pones la línea para que sea suficiente? ¿Qué tiene que ser? ¿Alguien que cobre dinero por ello? Si no cobra dinero por ello no es cantante. Entonces la canción está vinculada a los ingresos, o la canción es un mundo artístico y no tiene que ver con los ingresos. Entonces, a partir de cuándo se considera que alguien es cantante o escritor o lo que sea, lo estamos diciendo, ¿no? Hay una cuestión de definición. Entonces, de la misma manera que parece ridículo que pues a cualquiera que haya canturreado algo en una red social durante 30 segundos se le considere cantante, el mismo ridículo es considerar que alguien que los jueves por la tarde no tiene que ir a la oficina, pues que esté teletrabajando. Es que es lo mismo. O alguien que un día cada 15 no tenga que ir a la oficina, pues eso es teletrabajar. No, hombre, es trabajo presencial, que tiene sus excepciones, pero es un trabajo presencial. Pues es exactamente lo mismo. Lo digo simplemente porque este tema de la estadística lo he visto ya varias veces y ya lo he escuchado en algún evento y demás. Y claro, te lo dicen con una seriedad y una aseveración. Dicen, no, es que las estadísticas dicen esto. Vale, pero es que en las estadísticas están aquí incluyendo todo lo que quieren. Porque si realmente, por ejemplo, para considerar teletrabajo, se tuviera que considerar personas que están al menos una semana entera sin ir a la oficina. Y entonces sí, a lo mejor imagínate, dicen, vale, tú vas a trabajar 4 semanas al mes y al menos durante una semana consecutiva no tienes que pisar la oficina. Ahí sí se podía considerar que hay una cierta continuidad en el teletrabajo, aunque durante 3 semanas seguidas luego tendrías que ir a la oficina y sería trabajo completamente presencial. Pero por lo menos una semana al mes podrías tener vida de teletrabajo. O que al contrario, que dijeran, no, mira, pues tú trabajas 4 días a la semana, un día tienes que ir a la oficina y 4 no. Bueno, hombre, entonces sí estaríamos hablando pues bastante claramente de que hay un cierto nivel de teletrabajo. Y ya no te digo nada si te dicen, pues tienes que ir a la oficina una vez al mes. Vale, venga, pues una vez al mes, y entonces eso ya es testimonial porque realmente tu actividad es de teletrabajo. Entonces sí que puedes plantearte cosas, puedes plantearte organizar tu vida en torno a ese teletrabajo. Pero eso no es el 50%,
Vamos, ni de lejos, ¿no? Es un 50%. Entonces, claro, si para incluirte como teletrabajo, pues tuvieras que tener un 80% del trabajo fuera de la oficina y un 20% yendo a la oficina, no estaríamos hablando de un 50%. Eso, oye, mira a tu alrededor, no hace falta que te lo diga yo, mira a tu alrededor y habla con la gente que conozcas y a ver cuántas personas van a trabajar un día a la semana a la oficina y el resto están en su casa. Pues hombre, a lo mejor en tu caso concreto sí puede ser, pero en cuanto hables con unas cuantas personas vas a ver que ni ellos ni su entorno. Que sí, que puede haber algún momento de teletrabajo, pero en general no. Las estadísticas cambiarían mucho. Entonces todo depende de lo que tú quieras definir para dar la información que a ti te interese. Y hombre, caramba, cuando se está diciendo a las personas que tienen que decidir acerca de la gestión de los lugares de trabajo, que es que hay tanto teletrabajador, pues que se está partiendo de una base que no es cierta y se están tomando como serios unos datos que no es que sean falsos si consideras que teletrabajar, pues lo que estábamos diciendo, es trabajar una tarde desde tu casa, pero basar tu estrategia de los lugares de trabajo en esos datos, pues caramba, estás yendo por muy mal camino y tu estrategia, si sale bien, pues oye, es como haber acertado la lotería porque te estás basando en algo que no tiene ni pies ni cabeza. En fin, como siempre, lo más interesante, saber vuestros comentarios, que aquí en este ratito hablo yo, pero lo más interesante es lo que nos contéis vosotros. Como siempre, nos